Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a hablar sobre la intención de diseño dentro de SolidWorks. Les voy a explicar qué es la intención de diseño y cómo es que el uso de este concepto nos ayuda a diseñar con una mayor calidad y mejor eficiencia dentro de SolidWorks. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a hablar sobre un concepto que es básico y muy importante dentro de SolidWorks, que es la intención del diseño. La intención de diseño es una parte fundamental en la creación de modelos dentro de SolidWorks, ya que nos ayuda a establecer la manera en la que la geometría de nuestro modelo, o en este caso de nuestra pieza, se comportará y se actualizará conforme a los cambios que realicemos dentro del diseño. En otras palabras, esto quiere decir que la intención de diseño es un concepto en el cual nosotros nos apoyamos para poder saber cómo es que se va a comportar nuestra pieza al momento de realizarle algún cambio o actualización a su geometría. Y hablando un poquito más técnico, vamos a ver qué es la intención de diseño. La intención de diseño es la forma en la que definimos cómo queremos que nuestro modelo o pieza se comporte ante los cambios que realicemos en el diseño. En SolidWorks podemos establecer la intención de diseño utilizando diferentes herramientas, como las relaciones de croquis, las ecuaciones y las variables. Al definir cualquiera de estas herramientas de manera adecuada, podemos asegurarnos de que nuestro modelo se comporte de la manera esperada ante cualquier cambio que nosotros realicemos. O sea, que si nosotros tenemos en cuenta la intención de diseño a la hora de diseñar, valga la redundancia, alguna pieza aquí en SolidWorks, nosotros teniendo en cuenta la intención de diseño, vamos a poder predecir cuál va a ser el comportamiento de nuestra pieza al realizarle algún cambio. Puede ser algún cambio de dimensión, puede ser algún cambio de posición de algún barreno, algún saque, algún chaflán, el espesor, inclusive un tipo de material. Entonces nosotros podemos predecir, teniendo en cuenta la intención de diseño, cómo es que se va a comportar nuestra pieza ante este cambio. ¿Por qué es importante la intención de diseño? La intención de diseño es importante porque nos ayuda a mantener el control sobre nuestro modelo o pieza y hacer cambios de forma más rápida. Si establecemos la intención de diseño de manera adecuada, podemos evitar problemas al realizar cambios, ya que nuestro modelo se actualizará de manera automática y podemos hacer ajustes más fácilmente. Esto nos ayuda a tener un mejor control. Entonces, nosotros podemos llevar inclusive un registro de nuestros cambios con el uso de la intención de diseño. Como les digo, la intención de diseño también nos permite poder predecir cuál va a ser el comportamiento de nuestra pieza a la hora de realizar un cambio. Y bueno, después de esta parte teórica, de esta explicación sobre la intención de diseño, pues vamos a diseñar una pieza de ejemplo que para mí creo que es la pieza ideal en la cual se aplica la intención de diseño. Entonces voy a crear un croquis, una nueva pieza. Y ahora dentro de esta nueva pieza voy a crear un ángulo. Para mí, desde mi punto de vista, el ángulo es la pieza ideal para poder comprender la intención de diseño. Ahorita vamos a ver por qué. Les voy a poner un ejemplo. Si yo seleccionara a 10 diseñadores y les pidiera que diseñaran aquí en SolidWorks un ángulo, estoy casi seguro que de los 10 diseñadores que elegí, al menos va a haber 3 formas diferentes de poder hacer este ángulo. Entonces ahorita lo que voy a hacer, les voy a mostrar las formas en las que se puede diseñar un ángulo. El ángulo que vamos a diseñar de momento va a ser un ángulo de 2 pulgadas de lados iguales y va a tener un espesor de 3.16. Entonces, sabiendo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a diseñar nuestro ángulo con el primer método. Entonces aquí lo que voy a hacer es tomar mi vista, una vista frontal, y voy a dibujar
aquí un rectángulo y aquí va a tener los 3.16 y va a tener las 2 pulgadas, así, ¿no? Y luego hacia acá abajo, hacia acá, no, luego de aquí voy a extruir esto y va a tener un espesor de 50. Lo dejamos así. Y luego por la parte de aquí abajo, o utilizando mis planos de referencia, voy a dibujar la otra parte del ángulo. Entonces esto, yo quiero que de aquí para acá mida 2 pulgadas. Luego va a medir 3.16, así. Entonces aquí va a quedar igual en 50 y listo, ya tenemos aquí nuestro ángulo. Entonces, bueno, aquí de entrada lo que podemos ver es que estamos utilizando 2 operaciones para poder realizar un ángulo muy sencillo. Y el problema que tenemos aquí es que si nosotros queremos modificar la profundidad o bueno, el ancho de nuestro ángulo, pues se nos va a complicar porque tenemos que modificar las 2 operaciones. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, si yo quisiera que el ancho de mi ángulo ya no sea de 50, sino sea de la mitad, de 25, entonces lo que voy a hacer es primero editar la primera operación y cambiar la propiedad, cambiar el valor a 25. Reconstruyo y fíjense, ya tenemos aquí, ya lo tenemos separado. Entonces lo que tengo que hacer aquí también es cambiarlo y ponerlo a 25. Ok, entonces aquí nuestra intención de diseño no está, no la tenemos bien aplicada. ¿Por qué? Porque también si quiero cambiar yo el espesor de mi ángulo, pues voy a tener que modificar las 2 operaciones y esto me va a quitar tiempo. Y aparte, recuerden que entre más operaciones tengamos en una pieza, esta se va a volver más pesada y va a tardar más tiempo en abrir. Entonces, si yo quiero modificar el espesor y la quiero de 1/4, entonces ahora tengo que modificar aquí la primera operación, ahí, 1/4, así. Y lo mismo con esta, ¿no? Reconstruyo y ya tengo aquí tengo aquí pues ya el espesor actualizado. Aquí podríamos, así como tenemos diseñado este ángulo, podríamos aplicar la intención de diseño. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es actualizar la segunda operación. Vamos a editar el croquis de esta segunda operación y lo que vamos a hacer aquí es, en vez de tener los 6.36, o sea, de tener una cota aquí definiendo este espesor, como sabemos que los ángulos tienen el mismo espesor en cualquiera de sus lados, lo que vamos a hacer es eliminar esta cota y seleccionando esta línea y seleccionando esta de aquí, yo le voy a decir que esto sea igual. A esto se refiere la intención de diseño. Una de las herramientas que tenemos para poder hacer intención de diseño son las relaciones. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Yo agarré esta línea de mi croquis y la relacioné, la hice igual a esta arista que tengo en este sólido. Entonces con esto estoy indicando que al yo modificar la dimensión que tenemos aquí, se va a modificar de igual forma acá. ¿Ok? Entonces le doy, me salgo. Y si yo quiero modificar el espesor de mi ángulo, simplemente ya con modificar el espesor que tenemos en la primera operación, ahora ya no lo quiero de 1/4, lo quiero de 1/8. Reconstruyo y en automático va a cambiar. ¿De acuerdo? Ahora también lo que podríamos hacer es, si queremos cambiar el ancho de mi ángulo, lo que puedo hacer es editar igual la segunda operación y en vez de definirlo con una distancia independiente, lo que puedo hacer es cambiar la profundidad y darle hasta la superficie, y con esto yo voy a seleccionar esta cara de aquí y con esto le estoy diciendo que
el ancho de esta operación va a ser prácticamente igual a la que tenemos en la primera operación. Entonces le doy a aceptar y listo. Entonces si yo modifico el espesor de aquí, ya lo quiero de 60 y yo reconstruyo, pues se modifica, ¿no? Entonces, pues así es como nosotros podemos usar la intención de diseño para poder hacer más eficiente y más rápido el diseño de una pieza. Aquí, desde mi punto de vista, esto no está bien, porque estamos utilizando dos operaciones para hacer algo tan sencillo como un ángulo. Entonces, les voy a mostrar ahorita con otra forma de diseñar un ángulo. Entonces, yo voy a ir a crear una pieza. Y igual desde la vista frontal voy a dibujar un croquis y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a dibujar igual de 2 pulgadas, así, igual 2 pulgadas, y voy a dibujar el espesor, que en este caso lo voy a poner de 1/8 también, ¿sí? Así. Y bueno, aquí como yo ya sé que el espesor de un ángulo es igual en cualquiera de sus lados, pues selecciono esta línea de aquí y esta otra de aquí y las hago iguales. ¿Por qué? Porque ya estoy consciente ya estoy usando la intención de diseño. Yo ya sé que esto no va a cambiar, este espesor va a ser el mismo. Entonces simplemente extruyo a 35 y listo. Entonces ahora aquí nosotros tenemos tenemos ya una sola operación para poder diseñar un ángulo. Entonces esto ya se ve un poquito mejor, ya no tenemos operaciones de sobra y esto pues hace más rápido que nuestra pieza pueda abrir a la hora de colocarlo dentro de un ensamble, ¿no? Y también para poder crear un plano pues se vuelve un poquito más fácil. Aquí el detalle que tenemos es que tenemos en nuestro ángulo es de lados iguales. Entonces estas cotas que tenemos aquí hacen una redundancia, porque si sabemos que nuestro ángulo es de lados iguales, pues no necesitamos tener dos cotas indicando el mismo valor. Entonces aquí lo que voy a hacer es editar el croquis y elimino cualquiera de estas cotas, selecciono las dos líneas de afuera y las hago iguales. Entonces otra vez estoy utilizando la intención de diseño para yo poder saber, para yo así indicar que mi pieza va a ser un ángulo de lados iguales y pues nada más, ¿no? Entonces si yo modifico la longitud de mi ángulo, ya no lo quiero de 2 pulgadas, ahora lo quiero de 1,5 a 38.1. Actualizo y se actualiza también el otro lado. Si yo tuviera cotas independientes, pues primero tendría que actualizar un lado y después tendría que actualizar el otro. Y esto pues también quita tiempo y le resta un poco de calidad al diseño que estamos haciendo. Entonces pues esta es otra forma. Aquí ya tenemos más presente la intención del diseño. ¿Por qué? Porque ya nada, si ustedes se fijan, pues literal nada más estamos usando dos cotas. Con eso es más que suficiente para poder diseñar un ángulo. Ahora les voy a mostrar la manera en la que yo diseño un ángulo, y para eso lo que voy a hacer es crear otra pieza. Y para empezar yo necesito saber en qué a mí me gusta saber en qué posición va a estar el ángulo. Si va a estar, si yo la voy a ver desde arriba, si la voy a ver desde un lado, si la voy a ver de frente, dependiendo de la posición, de la ubicación que va a tener en el espacio del ensamble. Mi ángulo es la manera en la que yo voy a comenzar a diseñar. A mí personalmente me gusta empezar a diseñar mis ángulos tomando el plano de referencia lateral o derecha. Entonces con esto
yo una vez que ya selecciono esto, lo que voy a hacer es dibujar aquí un ángulo, pero este ya no va a ser de lados iguales, este ya va a ser de lados desiguales. Entonces lo que voy a hacer es que el lado más chico va a ser la mitad de lo que mida el lado más grande. Entonces, por ejemplo, si yo meto un ángulo de 2 pulgadas, bueno, el primer lado de mi ángulo es de 2 pulgadas, el segundo lado va a medir la mitad de lo que mide el primer lado. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, lo voy a poner así, de esta forma, y le voy a sacar una cota. Así. Ahora, aquí en esta cota voy a borrar el valor que tenemos aquí y le voy a agregar el símbolo de igual y voy a seleccionar la cota de nuestro primer lado. Y una vez que la tenemos seleccionada, simplemente agrego el símbolo de división y le pongo entre 2. Con esto le estoy diciendo que esta medida que tenemos aquí, este lado, va a ser igual al valor que tenemos en nuestro primer lado dividido entre 2. Y con esto le doy a aceptar y listo. Entonces aquí nos muestra una cota, pero esta cota, si ustedes ven, tiene el símbolo de ecuación del lado izquierdo. Si ustedes han visto ya los videos del canal, pues en su momento hablamos sobre las ecuaciones en SolidWorks. Entonces aquí pues las estamos usando ecuaciones, que es otra de las herramientas que son imprescindibles para poder hacer intención de diseño. Es agregar relaciones y agregar cotas. También otra es utilizar las herramientas que Solid nos ofrece. Entonces, si yo quiero sacar el espesor, agregar el espesor de mi ángulo, en vez de dibujar más líneas, lo único que voy a hacer es utilizar la herramienta de equidistanciar entidades. Y aquí voy a asignar el espesor que quiero para mi ángulo, que va a ser de 5/16. Va a estar grueso. Entonces aquí yo selecciono y lo único que voy a hacer es indicar la orientación o la dirección de hacia donde quiero que se haga la equidistancia. Lo tengo hacia afuera, no me interesa, quiero que sea invertir la dirección, la quiero hacia adentro. Y luego aquí en tapas, habilito tapas en los extremos y los voy a querer como líneas. Le doy a aceptar y listo, ya tenemos aquí nuestro ángulo. Entonces aquí yo simplemente extruyo y lo quiero de 45 y listo. Fíjense, también tenemos ya una sola operación. Y si abrimos nosotros aquí nuestro croquis, pues tenemos 3 cotas, 2 cotas que son, ¿cómo lo podemos llamar? Que están definidas y una cota que es variable. ¿Por qué? Porque una cota que es dependiente de otra. Entonces aquí si yo modifico, por ejemplo, ya no la quiero de 2 pulgadas, la quiero de 4 pulgadas. Podemos ver que en automático la cota que tiene la ecuación, pues se actualiza tomando en cuenta la condicionante que le dimos, ¿no? Entonces le doy a aceptar y listo, ya tenemos aquí nuestro ángulo. Ahora, también es muy importante en los ángulos la intención de diseño para poder colocar barrenos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque a diferencia la particularidad que tenemos aquí con los ángulos es que todos nuestros barrenos, pues obviamente van sobre las caras planas, ¿no? No va a ir sobre el espesor. Al menos que sea un barreno muy pequeño, ¿no? Pero por lo general los barrenos van sobre esta cara o sobre esta cara. Y lo que nosotros debemos hacer o que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de colocar un barreno es que la referencia para poder dimensionar para poder agregar las cotas de posición de nuestro barreno siempre deben de ir pegadas a la unión donde tenemos nuestras 2 caras. Nunca debe de ir sobre esta sección ni sobre esta sección. ¿Por qué?
porque estas partes de aquí de nuestros ángulos no son precisas. Como son piezas que ya vienen cortadas, pues a menos que tengamos la certeza de que el corte sea muy preciso, pues la podemos tomar como referencia. Pero si nosotros sacamos este ángulo de otro ángulo más grande y lo tuvimos que cortar, pues ya sea con una cortadora o con una fresa, o inclusive con arco y cegueta, pues la precisión no va a ser la mejor, y por ende la medida que llegamos a colocar, pues no va a ser verdadera. Entonces los barrenos siempre deben de ir indicados. Miren, si yo tengo aquí mi ángulo, siempre debe estar indicado o referenciado desde donde se juntan las dos caras del ángulo. ¿Por qué? Porque estas medidas están controladas y estas no. Entonces, si yo coloco aquí un barreno, utilizando el asistente de taladro, voy a colocar aquí un barreno pasado. Por favor, si es este, es aquí, no, margen de tornillo. Entonces un barreno pasado de M6, y yo lo voy a colocar en esta parte de aquí. Siempre debo de referenciar, o sea, la posición que voy a tener, en este caso aquí, que voy a tener de aquí para acá. Obviamente pues siempre debe estar referenciada aquí. Y aquí pues yo ya defino el valor, lo quiero a 40. Si yo lo tengo acá, o sea, yo quiero que esta distancia sea 40, pero si yo la defino de este lado, a la hora de que si yo tengo que modificar el largo de esta sección, pues obviamente esta medida ya no me va a casar, o sea, ya no va a ser la que yo necesito. Entonces obviamente la medida siempre debe estar referenciada pues a esta parte, ¿no? Y además, como les digo, esta parte está más controlada, esta sección de aquí está más controlada que esta sección de aquí y que esta sección de aquí arriba. Entonces yo siempre que diseño ángulos y les pongo barrenos, siempre indico que el origen es esta sección de aquí. Entonces, bueno, definimos ya la posición de nuestro barreno. También otra cosa, si nosotros, por ejemplo, viéndolo desde aquí arriba, vamos a saber que este barreno va a estar al centro del ancho de nuestro ángulo, pues no necesitamos precisamente definirlo con una cota. Lo que podemos hacer es utilizar una línea constructiva, partir desde el punto medio de esta arista y mandarlo hacia nuestro barreno y asegurarnos de que nuestra línea sea vertical, ¿no? Entonces con esto nosotros ya le estamos indicando que nuestro barreno va a estar al centro. Inclusive también si nosotros quisiéramos que el barreno estuviera al centro con respecto a la distancia a largo de esta cara, pues eliminamos esta cota aquí, la colocamos y listo, ya lo tenemos, no tenemos ninguna cota y está completamente definido nuestro croquis. Aquí obviamente al hacer esto, nosotros, tomando en cuenta la intención de diseño, vamos a saber que nuestro barreno se va a mover en función de la distancia que decidamos aumentar o quitar de esta cara. Por ejemplo, si ahorita esta cara mide 4 pulgadas, si yo mido de aquí hacia el centro de mi barreno, pues vamos a tener 2 pulgadas. Y lo mismo de aquí hacia esta cara, hacia el extremo, también vamos a tener 2 pulgadas. Entonces, eso era lo que se refería a la intención de diseño con la parte de predecir el comportamiento de nuestro modelo. Si yo modifico esta longitud y ahora la quiero de 3.5, pues aquí yo sé desde un principio, desde antes de medir, que voy a tener de aquí hacia acá, voy a tener 1.75 y de aquí para acá también 1.75. Está 1.75 y 1.75 en pulgadas. Entonces, pues
Como pueden ver, la intención de diseño te hace ver desde otra perspectiva la manera en la que debemos de diseñar una pieza. Nos pone, bueno, al menos hablando desde mi punto de vista, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, te abre el panorama para poder saber, para diseñar más a conciencia. Muchas veces cuando comenzamos a diseñar nosotros en SolidWorks, pues diseñamos, ahora sí que como nosotros entendamos, ahora sí que como Dios nos dé a entender, ¿no? Como se dice. Diseñamos, pues no tenemos esa conciencia, esa perspectiva de saber cómo se va a comportar nuestra pieza, en dónde va a ir nuestra pieza, cómo se va a maquinar esta pieza, de qué material se va a fabricar, si las medidas, las dimensiones que estamos eligiendo son medidas comerciales o medidas estándar para poderla comprar, si va a salir, si este ángulo tiene las medidas correspondientes, si no, pues la tenemos que sacar de una lámina, de una chapa doblada, o tenemos que mandar a soldar 2 soleras. O sea, todo eso, la intención de diseño abarca todo eso. Desde saber cómo diseñar, por así llamarlo, hasta la parte de saber cómo es que se va a fabricar, cómo es que nosotros vamos a poder fabricar este ángulo. Por ejemplo, si es un ángulo de 3,5, nos estamos utilizando un ángulo de 3,5 por 1/3, pues comercialmente no lo hay. Entonces aquí el maquinador pues va a tener que, de entrada va a tener que sacarlo de un ángulo estándar y comenzar a cortar. ¿Y qué es lo que va a cortar? Va a cortar los extremos. Por eso es que nunca debemos de acotar hacia los extremos. Siempre debemos de acotar desde la unión de las dos caras. ¿Por qué? Porque como aquí ya se va a cortar, va a salir, puede que salga de un ángulo de 4 pulgadas, de un ángulo de 5, de una lámina doblada, bueno, de una chapa doblada. Vaya, las posibilidades de poder fabricar una pieza de un ángulo pues son bastantes, ¿no? Entonces, con la intención de diseño nosotros estamos conscientes de todo eso y nos permite diseñar de una forma más rápida y con una mejor calidad. Aquí ustedes pueden ver, yo tengo simplemente 2 operaciones y en total solo tengo 3 cotas. Bueno, 4 si queremos agregar la del diámetro de nuestro barreno. Bueno, es aquí, que es la del diámetro, nada más. Entonces, pues, bueno, también la profundidad, pero esa no le hacemos ahorita tanto caso. Entonces no tenemos tantas cotas en esta pieza, ¿no? Y tenemos simplemente 2 operaciones. Si nosotros hubiéramos querido hacer esto en la primera pieza que diseñamos, pues ya tendríamos más, tendríamos pues una operación más, ya tendríamos 3, y esto afecta el rendimiento y pues aparte nos afecta en la parte de la calidad de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, la intención de diseño es una serie de videos. Esta es la introducción. Es un tema, es muy teórico este tema de la intención de diseño, no hay tanta parte como práctica, bueno, al menos ahorita en la introducción. Espero que para el siguiente video ya pues nos podamos mover un poquito más diseñando más piezas y que ustedes puedan ver cómo aplicamos la intención de diseño ahorita ya vimos en ángulos, en soleras, en chapas metálicas, en estructuras soldadas, en ensambles, en planos, inclusive a la hora de fabricar, ¿no? Cómo la intención de diseño nos ayuda en eso, principalmente cuando tenemos que mandamos en algún diseño y tenemos alguna caja cuadrada con esquinas a 90 grados. La intención de diseño ahí es muy importante, ¿no? Los que han maquinado o llevan más tiempo de experiencia sabrán a lo que me refiero cuando mandamos a hacer cajas con esquinas a 90 grados, ¿no? Es algo imposible de hacer. Pero bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en todas las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Recuerda que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Diseño Mecánico JC. Además, recuerda que tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes contactar para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico. Tú mándame un mensaje y yo con mucho gusto te ayudaré a resolver la duda que tengas con tu diseño mecánico. Y bueno, eso sería, pues nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.